Nos alegra estar aquí una vez más y poder compartir con todos ustedes la poderosa palabra de Dios. ¿Están siendo bendecidos el día de hoy? Nuestros saludos ahora son para Gloria Jiménez, Laura Sánchez, Amauris Benítez, Aide Ruiz, Cleomara Gutiérrez y Cristina Díaz, quienes dejaron sus comentarios en nuestro video anterior. Queremos saludarte en nuestro siguiente video. Solo deja aquí tus comentarios. Ahora sí, abran sus corazones a la palabra, recíbanla con fe y ella fructificará al 100 por 1 en sus corazones y serán transformados al conocimiento de Cristo. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias por todos tus beneficios. Hoy hablaremos acerca de en la gracia no hay errores. Hemos estado compartiendo con ustedes mensajes que exponen a Jesús, su gracia y su bondad. Y creemos que todos estamos siendo conscientes o somos conscientes ahora que tenemos la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Dios pone en nuestro corazón esta palabra: en la gracia no hay errores. Porque quizás muchos de ustedes han dado un paso de fe, actuando en ciertas áreas de sus vidas, pero están recibiendo resultados que no esperaban, es decir, malos o negativos, o quizás están tardando más de lo que esperaban o deseaban, y ahora se sienten tentados a creer o pensar que todo fue un error, que no debieron actuar en fe o muy prematuramente en esa área, o que simplemente se adelantaron, por así decirlo, a la gracia y creen que erraron a sus propósitos. Y ahora se están preguntando, ¿será que lo que hice fue guiado por la gracia? ¿Realmente tenía que haber hecho esto o aquello en ese tiempo? ¿Será que fue correcto lo que hice? Creo que algunos se están identificando con este mensaje, ¿verdad? Quizá usted es una de esas personas que se encuentran en este proceso. Es decir, ha orado, ha pedido o está pidiéndole a Dios que manifieste su gracia en cierta área de su vida que lo necesita. Y de repente actuó en algo que creía que era la voluntad o el tiempo de Dios. Pero aparentemente en lo que actuó no dio o ha dado el resultado que esperaba. Por ejemplo, usted estaba orando a Dios por su salud, para que los nuevos resultados del informe médico fueran buenos, positivos. Entonces su fe en eso, en creer que serán buenos informes, le impulsó a ir a realizar nuevas pruebas médicas. Pero para sorpresa suya, los resultados son los mismos, o incluso son más negativos que el anterior. Y ahora se pregunta, ¿debía haber hecho esos exámenes ahora? Otro ejemplo puede ser, usted estaba orando para que Dios le diera un empleo en la compañía para la que quiere elaborar. Entonces, impulsado por su fe, decide llevar su currículum a esa compañía y postularse para optar el empleo. Pero hasta este momento no ha recibido llamadas o noticia alguna acerca de su contratación. Y puede que se sienta frustrado y diga para sí, no debía haber enviado mi solicitud en este tiempo. Debí esperar un poco más, quizás más plazas vacantes. Algo similar puede estar pasándoles en un emprendimiento, en una adquisición o en busca de la persona correcta. Su fe le ha impulsado porque ha creído, pero puede que hasta este momento los resultados o las consecuencias de su fe no se vean nada favorables. Quizás las puertas aparentemente se le han cerrado, las oportunidades aparentemente se le han ido. Es fácil condenarse no solo a la autocompasión, sino a la condenación de creer y pensar que nunca debió haber dado ese paso de fe. Pero hoy, queridos amigos, estamos aquí para decirles que la gracia nunca se equivoca. Puede ser que el resultado de su fe se vea negativo, desalentador, borroso, dañado o incluso acabado. Pero en el Dios que creemos no existe errores ni desaciertos. Lo que ahora puede ver negativo, desalentador, borroso, dañado y acabado, Dios lo está usando o preparando para que pueda ver su más grande y sobreabundante gracia. Para la gracia, queridos amigos, no hay errores ni desaciertos. Eso quiere decir que Dios le ha impulsado por su fe a creer, pese a los resultados negativos. Dios ha permitido que usted hiciera esos exámenes médicos antes de tiempo. Dios ha permitido que enviara esa solicitud de trabajo. Dios ha permitido que emprendiera ese negocio. Dios ha permitido que adquiriera esa casa, ese carro. Incluso,
Dios ha permitido que perdiera ese empleo porque Él tiene cosas mejores preparadas para su vida. Pueda que sienta que ha errado en cierta decisión y crea que las consecuencias son esos resultados negativos que ahora ve. Pero aún así, Dios está obrando. Sí, aún en medio de los resultados negativos, aunque lo dude, esa es su gracia. No la entendemos muchas veces. Pero amigos, no se trata de entender, se trata de creer. Lo que para nosotros pueden ser resultados negativos, pero para ella no son negativos. Puede ser que usted lo vea como fracaso lo que no ha salido bien, pero déjenos decirle que para Dios no existe fracaso. Puede ser que para usted lo vea como derrota, pero déjenos decirle que para Dios no existe derrota. Si toma hoy esta palabra, podrá elevar su fe en su gracia y entenderá que en Él no existen errores, desaciertos, fracasos ni derrotas. Dios le mostrará bien en medio de cada proceso, en cada fracaso o error, aunque esté dañado, roto o perdido. Él quiere que usted experimente siempre una nueva revelación de su gracia. Nos gusta mucho esta expresión, nueva revelación de su gracia, porque Él quiere mostrarnos nuevas bendiciones en medio de cada circunstancia desalentadora. ¿Y cómo se muestra? En medio de los resultados poco favorables y negativos. No descarte lo que ahora ve negativamente. Es decir, no que lo tome o se aferre a ello, no, sino más bien crea que esas circunstancias poco favorables y negativas, Dios lo está utilizando a su favor. Usted puede ir de gracia en gracia. Dios quiere que vivamos de esa manera. Solo tome la actitud correcta. No crea que ha sido un error o una desgracia lo que no le ha salido bien. No, eso es parte del proceso divino de Dios para su vida. No ha sido un error, es un propósito. No ha sido una desgracia, es una fuente de gracia. No se culpe o condene a sí mismo. Tan solo crea que Dios está guiando sus pasos. Crea que su gracia no le habría permitido hacer lo que ha hecho si no hubiera una buena voluntad para su vida. Tan solo crea que aún lo malo o negativo de las circunstancias son los ingredientes de recibir gracia sobreabundante. ¿Estamos conscientes de eso? Amén. Nunca se arrepienta de lo que ha hecho si ha sentido que fue guiado por el Espíritu, la fe y la palabra de Dios a hacerlo. Incluso si las cosas salieron mal, tan solo crea que la gracia está guiando sus pasos. Crea que aún lo negativo forma parte de los planes de la gracia. La gracia, queridos amigos, nunca se equivoca. Solo crea lo que Dios ha puesto o pone dentro de su corazón. Crea en su sobreabundante gracia para su vida. Hemos aprendido que estar llenos de gracia no es sinónimo de que todas las cosas saldrán bien a la primera. A veces puede llegar a tener tropiezos, reveses o cosas inesperadas, destinos inesperados. A veces puede estar con una muy buena actitud de fe, le cree a Dios y da el paso, pero de repente no obtiene lo que desea o lo que quería, y puede ser tentado a decir: ¿por qué, Dios, si he creído y creo en tu gracia? Al igual que nosotros, aprenda que aún en medio de ciertos resultados negativos, aún en medio de circunstancias frustrantes o devastadoras situaciones, la gracia nos sigue guiando. Lo negativo es parte del plan de su gracia. No nos sintamos entonces frustrados, desesperados, desmoralizados o desesperanzados. No nos condenemos. Tan solo creamos que aún lo negativo o adverso fue o es parte de su gracia. Quizá alguien se pregunte: ¿por qué recibir mal creyendo en su gracia? Para esto, tenemos que reconocer que para nosotros, los seres humanos, todo resulta ser malo o negativo si las cosas no salen como nosotros lo deseamos, si no se da en el tiempo que anhelamos o si no lo recibimos como lo habíamos pedido, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Entienden esto? Esto quiere decir que donde nosotros vemos negatividad, errores, fracasos, desaciertos y derrotas, Dios ve promociones, avances, mejorías, gracia, favor y poder infinito.
Nuestros pensamientos no se comparan con sus pensamientos. Él es santo, eterno, todo adorable, admirable y perfecto. Y gracias a Jesús podemos disfrutar todas sus bendiciones. Debemos entonces aprender a tener la perspectiva correcta, la perspectiva del cielo. Nosotros le llamamos la perspectiva de gracia. Dios promete que sus pensamientos e ideales siempre serán más altos que los nuestros. Hay quienes toman este contexto y dicen, nunca llegaremos a tener cosas grandes, porque siempre nuestros pensamientos quedarán cortos ante los pensamientos de Dios. Nada de eso es cierto. Dios no nos dice eso. Por lo contrario, Él nos está diciendo, quiero darte más de lo que estás deseando. Quiero bendecirte más de lo que estás pidiendo. Mis expectativas siempre superarán tus expectativas. En mí, dice el Señor, puedes creer y esperar lo mejor. Eso es lo que Dios nos dice. Quizá usted pregunte, ¿y qué hay de los problemas, tropiezos, infortunios y reveses inesperados? Quizá diga, a mí solo me ha tocado vivir cosas negativas y momentos dolorosos. Y se pregunta, ¿son las cosas grandes que Dios tiene para mí? Quizá en este tiempo se siente encerrado o atrapado en autocompasión debido a los reveses o infortunios vividos. Si es así, entonces debe tomar la perspectiva correcta. Tome la perspectiva de gracia. Crea que Dios sigue guiando sus pasos aún en medio del dolor, de la tristeza o soledad. Crea que todos esos reveses no pueden detenerle ni detener los planes de la gracia en su vida. Pueden ser muy negativos, sí, pero la perspectiva de gracia es creer que en medio de las circunstancias devastadoras, Dios quiere darle lo mejor. La perspectiva correcta de gracia le hará creer que en los tiempos adversos, ella le hará recibir lo mejor de Dios. Esa perspectiva de gracia y de fe fue la que tuvo Pablo cuando dijo en 2 de Corintios 2, 8 y 9, estamos atribulados en esto, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nos encanta esta perspectiva de fe y de gracia, y ahora se lo vamos a explicar por qué. Antes mencionábamos que para nosotros los seres humanos todo es negativo y malo cuando las cosas van mal o no salen a nuestra manera. Pero decimos una vez más, los planes y pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, queriendo decir que Él quiere darnos más de lo que entendamos o podamos pedir. Les decíamos que nos encanta la perspectiva de fe y de gracia del apóstol Pablo porque él estaba tomando sus malas circunstancias humanas, pero al mismo tiempo estaba tomando la perspectiva de gracia, al decir, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tome fuerza hoy en esta palabra. Pablo pasó por muchas circunstancias negativas y tiempos malos. Humanamente se hubiera desanimado y hundido en autocompasión y condenación. Pero en lugar de eso, él sabía esto, que cada desafío o prueba que atravesaba no era para su propio sufrimiento o condena. Él sabía que la gracia le estaba guiando, aún en medio de cada circunstancia negativa, y estaba con él a pesar de los sufrimientos. Por eso confiadamente declaraba, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es apoyarse en una fuerza grande, en el poder de Dios, pese a los momentos difíciles. Pablo no estaba siendo positivo al declarar esas palabras. Él estaba creyendo correctamente en la gracia de Dios. Hay un canto muy hermoso que en una de sus estrofas dice, su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su gracia es mayor si la prueba es más cruel. Y si más son las luchas, mayor es su gracia. A pesar de todas las circunstancias adversas que nos estén rodeando o las que puedan venir, tengamos siempre esta perspectiva de gracia. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, las tribulaciones,
los apuros, la desesperación y toda persecución que estamos atravesando no es porque la gracia nos esté fallando o porque hemos errado. Entonces, con toda confianza, él afirmaba bajo la bendición y seguridad de la gracia: no estamos angustiados, desesperados ni derribados, mucho menos destruidos. ¡Aleluya! Esa es la perspectiva correcta de gracia y es la que Dios quiere que tengamos siempre al enfrentar desafíos y circunstancias adversas. Es creer que a pesar de todo lo negativo que nos esté rodeando o todo lo que nos pueda llegar a pasar, reveses, angustias o descontentamientos, no son errores de la gracia. No es porque la gracia falle. Es parte de su plan para que sobreabunde mucho más en nosotros las bendiciones de Dios. Amigos, crean siempre que lo adverso, negativo y toda crisis que puedan estar viviendo o puedan llegar a vivir no es porque la gracia falle. Ella nunca falla. No es porque no han tenido suficiente fe. Han creído y se mantienen creyendo pese a las adversidades. Puede ser que las cosas no estén saliendo como ustedes lo han pedido en oración o como lo estén deseando, pero queremos terminar diciendo lo que está escrito en Romanos 5:20. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En otras palabras, abran su corazón y crean: donde abunda el rechazo, sobreabunda la gracia. Donde abunda lo negativo y el temor, sobreabunda la gracia. Donde abundan las injusticias, sobreabunda la gracia. Donde abunda la crisis, sobreabunda la gracia. Donde abunda la duda y el temor, sobreabunda la gracia. Donde abundan las enfermedades y las malas noticias, los malos informes, sobreabunda la gracia. Ella siempre es más. No hay errores en su gracia. Sobreabunda más que suficiente. Solo créanlo y mantengan siempre la perspectiva de gracia. Muchas gracias por habernos acompañado en la enseñanza del día de hoy. Deseamos que esta palabra bendiga grandemente tu vida. Si es así, no te vayas por favor sin antes suscribirte a este canal y activa la campana de notificaciones para que puedas recibir cada enseñanza, cada material que aquí compartimos. No olvides compartir este video, darle me gusta y deja tus comentarios. Gracias Señor, porque en tu gracia no hay errores. Dios les bendiga y nos vemos próximamente. Amén.